esa cabeza, Señor, declarando que tú estás en control de cada cosa, Señor. Desde ya se ata y se destruye todo hombre fuerte en el nombre de Jesús, Señor. Todo principado, todo lo que está escuchando en los aires, hijo espía, Señor, se destruye con tu sangre preciosa. En el nombre de Jesús te damos siempre la honra y gloria a ti. Amén y amén. Mandamos saludos y se están uniendo en este momento con nosotros, como les he dicho en su programa Dios de lo Imposible. Vamos a estar leyendo ahí en segunda de Samuel 6, de 14 en adelante. Se trata sobre Mical. Amén. Vamos a estar leyendo ahí. Dice: y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían al arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio el rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrenda de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado he quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro una cualquiera. Vamos a estar en este momento orando por sanidad para nuestra hermana Verónica. Amén. Padre, Señor, en este momento nos unimos a esa petición, ponemos esa petición de tu sierva, Señor, en tus manos, declarando que tú estás en control de su salud, Señor, declarando que tú le das sanidad a tu hija, Señor, declarando que todo dolor, todo lo que ella está pasando, Señor, solo tú conoces, Señor, y desde ya declarando que estás en control en cada momento. Se destruye todo plan del enemigo en contra de su vida, en contra de la de su familia, declarando que tú los cubres con tu sangre preciosa. Amén, amén. Nos gozamos, hermana, porque sabemos que para Dios no hay nada imposible. Amén. Puedo decirle antes de continuar lo que estaba leyendo, que Dios es un Dios de milagros, aunque los doctores, aunque el hombre diga una cosa, Dios siempre está en control. Amén. Yo mismo he declarado aquí, he dicho el testimonio, cómo Dios a mí me levantó de una silla de ruedas, amén, cuando el hombre no lo pudo hacer, ni el medicamento, cuando nadie lo pudo hacer, Dios fue el que contestó mi petición, amén. Vamos a seguir leyendo allí, dice en el 21 de 2 Samuel 6, entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Vemos ahí en el 16 que David sentía alegría, amén, porque había llegado el arca del pacto a Jerusalén, y él con su alegría demostró eso danzándole a Dios. Vemos ahí que dice: y David danzaba delante de Jehová con todas sus fuerzas. Él sintió el pulso de expresarse en forma de adoración, danzándole a su rey. Estaba gozoso de la victoria que habían obtenido. Pero vemos Mical, su esposa, cuando ella lo estaba viendo desde la ventana, sintió menosprecio en su corazón, sintió algo como quizás coraje, rencor, algo ella sintió en su corazón, no le agradeció la adoración que estaba haciendo David a Dios, amén.
Y en ocasiones nosotros mismos, quizás eso nos sucede hoy en día, amén. Quizás hay momentos donde tú te vas a encontrar con un Mical en tu camino, en tu momento, en tu vida. Vas a encontrarte con esa persona que te va a estar mirando desde lejos, mirando cómo tú adoras a Dios, cómo tú haces las cosas, criticando, juzgándote sin conocer, ¿verdad? Sin saber cómo eres tú. Quizás tú te has encontrado con una situación ahí donde se te han levantado falsos en tu contra, donde hay alguien, el enemigo mismo viene y te ataca y te dice, ¿verdad? Eso no es nada, tú no sirves para nada. Hay momentos que nos sucede a cada uno de nosotros. Vemos cómo a David fue su propia esposa quien lo atacó, amén. Fue su propio familiar, alguien más cercano a él. El diablo usó a su misma esposa, quería robar el gozo que sentía David en su corazón. Pero aún así vemos cómo David siguió danzando a su rey, cómo siguió alabando y glorificando su nombre. No le importó a quién el diablo había usado, no le importó lo que le decían. David siguió haciendo lo que él tenía que hacer, con todo su corazón danzó delante de su rey. Amén. Mandamos saludos a los que se unen, están más que bienvenidos, a mandar una petición de oración. Estamos aquí orando por cada petición, declarando que Dios está en control. Amén. Vemos allí en el 21 que David le respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová y aún me haré más vil que esta vez y seré bajo tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas. Quizás David le estaba diciendo a su propia esposa: quizás tú no me mires con ojos honrados, para ti no soy nada, para ti no significa nada mi adoración, el ofrecimiento que yo estoy haciendo, lo que yo estoy haciendo para Dios. Para ti quizás tú no te gozas con mi victoria, pero yo sé dónde estoy siendo honrado delante de mi Padre, amén. Y no deberíamos ser nosotros así como David, que cuando hagamos algo, él danzó delante de Dios con todas sus fuerzas. Así debemos hacer nosotros. Cada cosa que hagamos con Dios, que lo hagamos con todas nuestras fuerzas, con cada gota de nuestro cuerpo, dar lo mejor para Dios, no ofrendar cualquier cosa, porque Dios ha hecho tanto en nuestras vidas y lo seguirá haciendo, perdón. Él se merece más que eso, amén. Y por eso te digo, quizás su esposa a David lo estaba viendo desde lejos, estaba ya ella criticando, juzgando, murmurando, diciendo cosas. Y quizás el enemigo lo ha hecho contigo también. Quizás haya usado a algún familiar, alguna amistad, algún hermano, algo para venir a atacarte, para decirte que tú no eres nadie. Pero créeme que para Dios somos escogidos con planes grandes, con propósitos cada uno de nosotros. Y vemos, como yo te explico, cómo David no permitió, le dijo: por tanto, danzaré delante de Jehová. Amén. Y aún así me haré más vil. Amén. Cada vez David sabía que aunque se levantaba lo que se levantaba, él iba a seguir delante, adorando a su Dios. Él no iba a detener el gozo que ya sentía. Él no iba a apagar ese fuego, esa luz que Dios ese fuego que estaba encendido en su corazón. Él no iba a permitir que las críticas, que las burlas, que las murmuraciones, que quizás otra persona no estaba con él, no iba a permitir que ese momento, que él lo que estaba sintiendo fuera apagado. Amén. Y sabemos que David era rey, fue escogido porque él cuando era más joven era pastor de ovejas y tenía varios hermanos. Amén. Sabemos que cuando el rey Saúl estaba reinando, para Dios, él no estaba haciendo, este rey Saúl, las cosas adecuadas, no estaba bien delante de la presencia de Dios. Entonces Dios sabía que tenía que escoger a alguien, a otro rey. Y David tenía varios hermanos más fuertes, más mayores que él, era el menor de los hijos. Pero Dios a él lo tenía escogido desde hace mucho tiempo. Hay un dicho que dice
que Dios capacita a los escogidos, amén. Él no elige a personas capacitadas, amén. Él capacita a los elegidos. Entonces, Dios ya tenía planes para David. Y en ese momento, cuando estaban escogiendo al rey, todos sus hermanos fueron delante de Dios. Y Dios decía, no, ese no, ese no. Háblale al que está allá, háblale al que está pastoreando a las ovejas. Ese es el que yo quiero, amén. Y muchos quedaron sorprendidos. Una vez más, había personas que no creían en David, que no creían lo que Dios era capaz de hacer en él, pero Dios ya lo había escogido. Así es con Dios, con cada uno de nosotros, amén. Aunque el hombre diga lo que diga, aunque la gente quizás piense que tú no eres capaz de hacer algo, Dios tiene planes y propósitos para cada uno de nosotros, y esos propósitos se van a cumplir aunque alguien o aunque el diablo mismo no le parezca, amén. Para mí, me recuerda, como les he compartido aquí, del caso de accidente de mi hija. Me gusta compartirlo con cada uno de ustedes. Sé que hay nuevas personas que visitan este programa cada semana. Y bueno, así como a David le levantaron falsos, a mí también. Tuve un carro de accidente hace 5 años atrás, y como mi hija estaba involucrada, ella estaba recién nacida, bueno, le pusieron a un caseworker a ella, se puede decir como una encargada de su caso a ella. Y esta persona, sin conocerme, ya ella me había mirado desde lejos, como Mical miró a David desde lejos, porque ella sabía que había la luz de Dios sobre David. Esta persona sabía quién era yo, me había investigado hasta el día de hoy. Ella secretamente me espía. Esta persona tiene fotos de mí porque, como sabemos, he dicho aquí, Dios me ha dado, por verdad, un ministerio de danza. Y bueno, entonces ella, un día que estábamos en una oficina, como en una corte, ella me estaba preguntando que qué tipo de persona era yo, cómo era la niña, cómo era mi hija, qué hacía. Me preguntaba los nombres de todas las personas que cuidaban a los niños. Más que nada era como yo sentí como una CPS worker, como uno de esos casos de niños. Así la sentí yo, la verdad. Y ella no tenía por qué hacer eso. Pero bueno, cuando ella movió su papeles, ella pensó que yo no había visto. Al mover los papeles, yo me di cuenta que tenía puras fotos mías vestida en trajes de danza. Y en mi mente dije, bueno, ahora sí ella sabe quién soy. No le tengo que explicar, ella sabe. Pero de ahí ella agarró un odio. Y no hacia mí, sino que el enemigo la estaba usando a ella para querer derrumbarme, para querer tumbarme. Pero sabemos que Dios nos da la victoria. Así como David sigue danzando, así como David sigue adorando en medio de la tribulación, en medio de quizás sus problemas que tenía con la esposa, de que lo estaba criticando, de que estaba juzgando. Así David seguía levantando sus manos, adorando a Dios. Así también uno debe ser en medio de la tormenta, amén, en medio del proceso, en medio de la prueba. Bueno, y esta persona, les digo, de ahí me agarró un coraje. Entonces empezó a decir unas mentiras, inventar cosas de que yo era una mala madre. Hasta el día de hoy sigue diciendo que soy mala, que estoy un poquito loca, loca para Cristo, declaro yo, pero bueno, ella dice que loca, dice que yo no merezco los hijos que yo tengo. Me llevó adelante de un juez y ha dicho todo esto, está escrito todo esto, lo que ha dicho. Y bueno, dice que la niña tiene una enfermedad muy grave. Levantó falsos, así como Mical se lo hizo a David, menospreció su adoración. Pero así como David usó al diablo, como Mical fue usado por el diablo, así el diablo va a usar a ciertas personas para tratar de tumbarte, para ver lo que vas a hacer, para ver si tú vas a detener tu adoración, si tú vas a detener lo que estás haciendo, amén. Pero sabemos, como les he dicho, si yo me hubiera detenido, si yo hubiera permitido que esa persona de la que yo les he contado llegara, me molestara,
pusiera una duda en mi corazón de lo que Dios es capaz de hacer, ¿dónde estuviera yo? Hay que recordar de dónde nos ha sacado Dios, así como Dios sacó a David de pastorear, cuando muchos no creían en él, de pastorear a ovejas, hacer a un rey. Así Dios puede hacerlo con cada uno de nosotros, amén. Yo también me recuerdo de dónde Dios me ha sacado, de una cegadera que estaba, que yo no quería aceptarlo en mi corazón, que yo no quería saber nada, ni siquiera quería mencionar su nombre, no quería nada de Dios. Yo estaba cegada, vivía en un mundo donde mi esposo me golpeaba, donde mi esposo era mujeriego, donde mi esposo no estaba a veces en casa. Yo también a veces, ¿verdad? No buscaba la presencia de Dios, no se me enseñó desde pequeña a buscarlo a Él. Pero llegó el momento, como yo he dicho aquí, donde yo quedé en una enfermedad, quedé en unas sillas de ruedas paralíticas de pies a cabeza sin poder moverme. Y fue ahí donde Dios empezó a obrar en mi vida. Fue ahí donde yo me di cuenta que lo ocupaba, que necesitaba a Dios, porque yo busqué de medicamentos, yo busqué de doctores, busqué todo lo que podía hacer con mis fuerzas, pero no es con nuestras fuerzas, sino es con las de Dios, amén. Dios es el que nos ayuda. Ahí como dice que David danzó delante de Dios con todas sus fuerzas, aunque estaban criticándolo, aunque la gente ya le había dicho de lo peor quizás en su momento, aún así David no le importaba. Él seguía adorando y levantando el nombre de Dios, glorificándolo en cada momento. Amén. Sé que hay momentos difíciles donde hay procesos, hay pruebas y hay luchas, como te digo. Aún así yo sigo en ese caso y aún así cada día hablo a los abogados y me dicen no hay solución, no sabemos qué hacer, tu caso es de lo peor, de narcos, de drogadictos, de borrachos, tu caso es el más peleado, el que más no podemos arreglar. Y yo sé por qué es. Yo sé que de allí, cuando el diablo más ataca, cuando el diablo más te empuja con violencia, es allí donde Dios va a obrar en tu vida, donde te están empujando porque viene una bendición grande. El diablo la está peleando, sabe lo que Dios ya es capaz de hacer. Él sabe que Cristo ya lo venció en esa cruz, amén. Él sabe el poder que puede venir sobre cada uno de nosotros, porque Dios nos ha dado poder, Dios nos ha dado autoridad sobre todo, amén. Y está en nosotros de usar eso. Cuando viene algo a tu vida, cuando viene alguien a querer molestar, a querer estorbar, tú sigue adorando, tú sigue glorificando y levantando tus manos, adorando a Dios en cada momento, amén. Y es allí como yo te digo que en ese momento yo tuve que darme cuenta que no era con mis fuerzas, no iba a hacer yo nada en mi vida. Si yo no hubiera aceptado a Cristo en mi corazón, aún le pregunto a mi esposo, ¿dónde estuviera ahora? Imagínate. ¿Dónde estuviera? Quizás estuviera igual en esa silla de ruedas, quizás estuviera muerte porque la muerte me estaba rondeando. Hay gente que me pregunta, ¿cómo has hecho ese cambio? ¿Qué pasó en tu vida? Preguntan el por qué, critican, juzgan, miran y dicen, hermana, pero ¿verdad? Incluso mi familia, como a David así se levantó su esposa, no creían, aún no creen, aún se burlan, aún juzgan. Para ellos, es un cambio que no aceptan. Pero si yo les contara lo que Dios ha hecho en mi vida y les cuento todos los días y aún así no lo aceptan. Yo recuerdo ahora la cara de mi papá un día que llegó a la casa y me dijo, hija, ¿cómo es que tú ya estás levantada de la silla de ruedas? ¿Cómo es que Dios, verdad? ¿Cómo es que tú estás bien? Y yo le dije, la oración, buscando a Dios, creyendo en Él. Eso es lo que me salvó, mi fe fue la que me salvó, volviendo a buscar a Dios, le dije. Y ahora yo hablo de ese Dios que ha hecho maravillas grandes en mi vida. Por eso yo te digo en este momento, en este programa, Dios de lo imposible, porque así lo sabemos y lo creemos. Amén. Vamos a estar tomando este tiempo para despedirnos.
Y mandamos saludos a los que estuvieron unidos con cada uno de nosotros. Amén. Si gustas dejar una petición, invitándote que nos sigas sintonizando cada semana de 6 p.m. los viernes. Padre, te damos gracias por este tiempo que estuvimos aquí, Señor. Gracias por la palabra que tú traíste a tu pueblo, Señor. Gracias por lo que haces cada día con cada uno de nosotros. Ponemos cada petición que entró, Señor. Cada persona que estuvo escuchando, Señor, solo tú conoces cada necesidad y las ponemos en tus manos, declarando que tú estás en control, Señor. Nos vamos de este lugar, mas nunca de tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Y desde ya, declarando que tú estás en control, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Se despide de usted su hermana en Cristo, Ángela Sánchez.